Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Por favor, toma asiento. No siempre es fácil buscar un lado bueno o encontrar un lado bueno en los problemas o en las dificultades de la vida. El texto hoy nos invita a recordar ese momento difícil de José con sus hermanos. Para aquellos que no recuerdan la historia de José, está en Génesis, en los capítulos 40, alrededor de los capítulos 40 en adelante, ahí puede conseguir un poco esa historia. Y es una historia interesante, pero al mismo tiempo dolorosa. Un grupo de hermanos movidos por los celos y por el egoísmo, venden a su hermano, lo llevan para que se convierta en un esclavo. Y esto marcará la vida de José de ahí en adelante. Un hombre que es vendido por sus hermanos, un hombre que es traicionado por el amor de su familia, por un grupo de personajes que son una joyita, ¿verdad? Que son unos hermanos perversos y malvados. Y en la familia nunca falta, ¿verdad? Posiblemente usted puede recordar a aquella persona que le hizo daño, y puede haber sido un papá, pudo haber sido una mamá, pudo haber sido un hermano, pudo haber sido un amigo, pero no falta gente que nos ha hecho daño. Y eso es la historia de José. José le hicieron mucho daño. José lo esclavizaron cuando no era necesario que lo esclavizaran, y tuvo que vivir momentos muy difíciles. Fue a la cárcel, vivió momentos en realidad con mucha angustia. Pero lo interesante de esto es que dentro de José sí se levantó mucho odio y rencor, y estaba molesto con la situación que había experimentado, que había vivido. Sin embargo, José pudo vencer el odio, pudo vencer el rencor. Y ese punto es la pregunta que deberíamos hacernos hoy. ¿Cómo José logró vencer el rencor? ¿Cómo José logró vencer el odio de esa situación tan mala que tuvo que experimentar? Tanto odio y tanto rencor, ¿cómo lo logró superar? Es una pregunta interesante, porque en el texto que escuchamos dice que José llegó a besar a todos sus hermanos y lloró al abrazarlo. Es decir, que hubo una reconciliación. José tuvo ese nivel de perdonar y de llegar a amar a esos hermanos. Jesús nos recuerda en el libro de Lucas las bienaventuranzas, unas claves muy interesantes. Las claves de la bienaventuranza es amar a quien no te ama, hacer el bien a quien no te hace el bien, y dar de quien no vas a recibir nada. Normalmente nosotros no hacemos eso. Normalmente nosotros amamos a los que nos aman, hacemos el bien al que me hace el bien, y le doy a aquel del que puedo recibir. Es lo normal. No nos vamos a engañar nosotros. No, es que yo sí tengo un gran corazón, yo le doy a todo el mundo. Eso no es verdad. Nosotros tenemos un corazón que es limitado y que muchas veces da el amor en cuentagotas y dependiendo. Y entonces siempre surge esta frase: no, es que a mí me han hecho mucho daño. Es que yo no sé amar porque a mí me hicieron mucho daño. No, yo no sé hacer el bien porque es que cada vez que yo hago el bien
a mí me dan un golpe. Por eso yo no me atrevo a hacer el bien, porque siempre salgo perdiendo. Y a mí no me gusta dar porque la gente se aprovecha de uno y cada vez que uno da, entonces en realidad cuando uno necesita no lo ayudan, pero cuando ellos necesitan lo están buscando a uno. ¿Será que estas expresiones se parecen o han estado en algún momento en nuestros labios? ¿Será que esas expresiones han invadido alguna vez nuestro pensamiento? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo nosotros también somos malos. Padre, ¿qué ha dicho? Porque en el fondo también tenemos que batallar y luchar contra el egoísmo. Porque en el fondo nosotros también tenemos un amor limitado y también sentimos el golpe. ¿Será que José no sintió el maltrato de sus hermanos que lo vendieron como esclavo? Yo creo que sí. Yo creo que José sí se molestó. Y cada día limpiando en la casa de esos amos y sintiendo la humillación, el maltrato, no poder comer y sobre todo no poder ver a sus padres. Que creo que el mayor golpe de José fue que su mamá murió y no la pudo ver morir. Creo que ese fue uno de los mayores golpes que pudo haber enfrentado José. Sus hermanos, el egoísmo de sus hermanos hizo esa maldad. ¿Será que alguien nos ha hecho algo a nosotros? ¿Será que alguien te ha hecho algún daño? A veces pensamos que somos los únicos. No, es que a mí solamente me maltrataron. Y hay una canción, ¿verdad?, que dice: si tú supieras. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos han maltratado en algún momento? ¿Cuántos de los que estamos aquí alguien nos despreció, nos hizo el daño? Y yo creo que el mayor dolor que podemos sentir no es el daño que me hace un extraño, porque un extraño me hizo un daño y ya no lo conozco, ya no lo recuerdo. El daño que molesta es cuando te lo ha hecho un familiar, que tú lo recuerdas, que en cada cumpleaños lo tienes que volver a ver, que en un funeral lo tienes que ver, que en un matrimonio lo tienes que ver, porque es familia. Y cada vez que lo ves o la ves, te genera ese dolor, porque eso está allí en tu corazón. Ahora, las bienaventuranzas nos dicen a nosotros, en las palabras del evangelista, que nosotros necesitamos aprender 3 cosas. Amar a quien no me ama. Y eso es difícil. Amar a quien no te ama. Segundo, hacer el bien al que no te hace el bien. Y el que no te hace el bien te hace el mal. O sea, amar al que no te hace el bien es una cosa terrible, difícil, tremenda. Y lo tercero es dar, que es una de las cosas más complicadas que tenemos los seres humanos. Dar a alguien que tú estás convencido que no te va a dar nada, que no te va a devolver nada. Esas 3 cosas nos las está invitando la bienaventuranza. Y dice que si nosotros lo logramos, entonces llegaremos a ser hijos del Dios Altísimo, con esas 3 condiciones, según lo que nos plantea el evangelista. Es decir, vamos a contar cuánto de las 3 lo hemos logrado. Pregúntate a ti mismo: ¿has amado a personas que no te aman? Ya ahí fallamos una, ¿verdad? Vamos con la siguiente. ¿Has hecho el bien a alguien que no te ha hecho el bien? Ya tenemos 2. Bueno, pero la tercera sí, la tercera es la vencida. Le hemos dado, yo no le doy a sinvergüenzas. Fallamos en las 3. Ya. Tenemos que comenzar. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo que nosotros tenemos? El juicio y la condenación. Ese es el mayor obstáculo que tenemos nosotros. Juicio porque es un proceso de nuestro cerebro. Sí, no se sienta mal que usted dice: ay, que yo todo lo juzgo, yo sí soy juicioso. Todos tenemos juicios, emitimos juicios, porque es un proceso del cerebro. Ya está identificado. El asunto es los resultados que da ese proceso. Nosotros evaluamos el comportamiento de otras personas desde nuestro cristal, desde nuestra experiencia, pero normalmente no tenemos todos los datos. Simplemente juzgamos desde lo que yo creo, pero no sabemos la historia que está detrás de eso. O sea, no sabemos por qué los hermanos de José le hicieron tanta maldad a José. Si revisáramos con mucha calma, el odio y el egoísmo de los hermanos de José viene de un problema de familia
porque están en medio de unos padres que tienen muchas dificultades y hay una consecuencia en una relación que no está bien. Pero eso tendríamos que revisarlo con mucha calma. Es decir, que los hermanos de José vienen de una familia bien complicada. Posiblemente como las familias de nosotros, que venimos de familias complicadas. Venimos a lo mejor de padres que no nos amaron, o de madres que no nos amaron, o de personas que nos abandonaron, o de hermanos que se aprovecharon de nosotros, o de primos que abusaron de la confianza y nos robaron, o de tantas situaciones. Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos hacer aquí una biblioteca de muchas historias, ¿verdad que sí? Pero Dios quiere lo siguiente, no que construyamos bibliotecas, sino que nos liberemos. Porque mientras que nosotros odiamos, es decir, mientras nosotros no amamos, entonces odiamos. Mientras nosotros no hacemos el bien, entonces hacemos el mal. No hay media. O haces lo bueno, o estás ocupado haciendo lo bueno, o estás ocupado haciendo lo malo. José quería vengarse de sus hermanos y era justo. Uno lee todo el texto de José y cuando ya José se va a vengar de los hermanos, uno está como en la novela. Uno dice, este es el momento para que se le den el golpe a los malvados y que toditos se vayan para el infierno. Sí, ese es un momento, porque es como que si eso te va a liberar, como que si eso te va a dar algo. Y eso es el mayor obstáculo de nosotros los seres humanos. Juzgamos y luego condenamos. Y en ese juzgar y en ese condenar creemos que hay justicia. Pero Jesús en una ocasión le dijo a un grupo de hombres molestos que querían hacer justicia. Jesús le dijo a ellos lo siguiente: tire la primera piedra aquel que esté libre de culpas. Y la gente, bueno, si lo hubieran hecho en mi país, primero tiran la piedra, después preguntan. Verán, los venezolanos que estamos acá, nosotros sabemos que es así. No pregunte eso porque primero va la pedrada. Pero lo que estoy diciendo es que nuestro mundo es así. Nos gusta juzgar y condenar. Y ese juicio y esa condenación nos tiene atado. Hoy el Evangelio nos dice que Dios nos quiere liberar. Amén. Dígale que está a su lado, libérate de esas ataduras. Libérate. Dígale, deja el rencor. Dígale así, deja el rencor. Ese rencor. Algunos se alborotaron, dijeron, no me lo viene, pero ya se me... No, libere ese rencor, libérelo en el nombre de Cristo Jesús. Y la manera de liberarlo ya nos dio la fórmula. Mire, si ya usted juzgó y condenó a alguien, la puerta que lo va a liberar es el perdón. Amén. Necesitamos perdonar. Necesitamos decir, ¿sabes qué? Te perdono. Pero perdón de verdad, de corazón, de sinceridad, de no regresar, de decir, ya no quiero seguir siendo atado. Una de las cosas que nos gusta a los seres humanos es ser una víctima. Cada vez que contamos una historia, no es que a mí me pisaron el pie. Entonces nos encanta ser víctima, ¿ves? Porque entonces uno llora y el otro que también es víctima llora con uno. Ay, verdad, y tenía los zapatos así un 42 con cierre mágico atrás, ¿no? O sea, como que le da más fuerte la cosa, ¿no? Ya te pisaron, ¿qué puedes hacer? Recupérate. Que el dedito te quedó doblado, bueno, utilízalo de alguna manera. Sigue adelante. Cuando nosotros no preguntamos el por qué nos ocurrió, sino preguntamos el para qué, es lo que nos ha enseñado la psicología actual, entendemos que hay un propósito. Y me gusta que José encontró un propósito. Y el propósito de José fue que gracias a esta situación yo les puedo salvar la vida porque están pasando un momento de dificultad de alimentación. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Esas fueron las palabras de José. Ya dejó de ser víctima y encontró propósito. Dígale que está a su lado, encuentra el propósito. Encuentra propósito. En ese dolor
en ese malestar, en ese problema, en esa situación, en esa dificultad, en ese momento oscuro, tiene que haber un propósito. Porque Dios nos ha creado con propósito, porque hay algo más grande y más poderoso que esa situación, y es nuestro Dios. Amén, iglesia. Y no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a levantar. Y ya no vamos a preguntar por qué me pasó, vamos a preguntar para qué me pasó, porque hay propósito, porque yo quiero ahora, con la ayuda de Dios, superar esa dificultad, comenzar a amar con el corazón y elevarme. Amén. Mientras que no amamos, nos mantenemos atados. Así que el amar significa liberarnos. Entonces, aquí está la fórmula la tenemos. Tenemos que aprender a amar a quienes no nos aman. Y esto es un reto. Pero es que la fuente del amor, de tu amor, no está en esa persona. Amén. La fuente del amor que tú necesitas está en Dios. Así que aliméntate de Él. Aliméntate de Él. Y aprende a amarte a ti mismo. Porque no podemos amar a los demás si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Así que lo primero es amarnos a nosotros mismos, entender que las cosas tienen un propósito y entender que nosotros tenemos suficiente amor para darle, aún a aquellos que no me aman. No me importa si me aman o no me aman, yo voy a amar. Amén. No es fácil, pero es posible con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Así que la conclusión de hoy es la siguiente: si llegamos a amar a quienes no nos aman, si llegamos a hacer el bien a quienes no me hacen el bien, y si me atrevo a darle a quien yo sé que no me puede devolver, entonces soy un hijo de Dios. Amén. Y la Escritura dice: ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Amén. Así que la enseñanza de hoy es: el Evangelio no es fácil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios vamos a amar a las personas que nos rodean. Amén. Y vamos a hacer un ejercicio de terapia hoy. Dígale que está a su lado: te amo. Dígale. Los hombres casados, por favor, solo a sus parejas. Y yo estoy viendo, desde aquí yo estoy viendo. Hombres casados solamente a sus parejas. Si usted está soltero y ella está soltera, aproveche. El amor es lo más poderoso que tiene el cristiano. Amén. El amor rompe cadenas y libera el corazón. Déjate amar por Dios, por el Creador, por el Eterno, y atrévete a amar a otras personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Hola, soy el Padre Jansen y esta es la Iglesia Episcopal San Mateo. Quiero compartir contigo los servicios de la semana. Tenemos servicios todos los miércoles a las 7 de la noche. Es un servicio de tan solo 1 hora, donde adoramos a Dios, nos cultivamos en el estudio de las Sagradas Escrituras y también compartimos unos con otros. Te invitamos a participar de nuestros estudios bíblicos todos los miércoles a las 7 de la noche. También tenemos servicios los domingos a las 9:30 de la mañana. Es un servicio dinámico, un servicio donde cantamos, adoramos a nuestro Dios, donde escuchamos la palabra del Señor, la reflexión de la palabra de Dios y donde también compartimos el compañerismo unos con otros. Si te encuentras en el área de Houston o estás visitando la ciudad de Houston, te invitamos a que compartas con nosotros. Estamos ubicados en el 6635 de Alder Drive, Houston, Texas. Y recuerda, la Iglesia Episcopal te da la bienvenida.